Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Sandra Torres, docente del Programa de Negocios Internacionales de la Corporación Universitaria Americana. El propósito es acompañarlos en este Congreso de Retos 4.0 con la intención de compartir con ustedes mis experiencias en una investigación realizada con las PYME de la ciudad de Medellín en un proyecto que fue titulado Lo que una PYME debe saber antes de iniciar la ruta de la exportación. Todos bien sabemos que en este momento hay una preocupación por los países o las regiones en particular de incentivar su crecimiento competitivo a partir de la diversificación de la oferta exportable. Por eso se consideró valioso para la ciudad y para los intereses del programa de la institución poder acompañar a algunas empresas de la ciudad de Medellín y de su área metropolitana en este ejercicio de inicio hacia la ruta de la internacionalización. Es importante también recordar que dentro de todas las actividades de fortalecimiento del tejido empresarial, se estima que la innovación y la competitividad son uno de los pilares fundamentales y recordamos que la competitividad la podemos comprender como esa capacidad que se tiene justamente para hacer una designación de recursos, de tal manera que digamos que se posibilite ofrecer bienes y servicios de una manera muchísimo más eficiente y efectiva que de la forma como lo hace nuestra competencia. El propósito de la investigación realizada entonces, como les contaba, fue la de acompañar a algunas PYME en su proceso de fortalecimiento, identificar sus características particulares para propiciar un mayor impulso de su valor agregado y de esa manera permitir su incursión y consolidación dentro de los ejercicios de la internacionalización. Asimismo, procuramos en el proyecto investigativo disminuir los riesgos o enseñarle al empresario PYME cuáles son los riesgos a los cuales se puede ver enfrentado cuando toma la decisión de internacionalizarse, justamente para tratar de disminuirlos y preparar a ese empresario a enfrentar todas las situaciones adversas que pudieran presentarse en su camino. Existe un mito para muchos y es el creer que la internacionalización solamente es posible para las grandes empresas. Sin embargo, recordemos que nuestra economía, en el caso de Colombia y del mismo Latinoamérica, muchas de los impulsos económicos que tienen estas regiones dependen justamente de las pequeñas y medianas empresas. Por eso quisimos prestar especial atención a este sector, tratar de fortalecerlo y de impulsarlo desde los conocimientos que se tienen en el área de formación. Lo que se nos ocurrió entonces, o tomamos como hipótesis investigativa, fue el diseñar un material que fuera sencillo, sin muchos tecnicismos, sin complejidades para el empresario y que le permitieran a él entender muchísimo mejor cómo enfrentar esa ruta de la internacionalización, cómo prepararse, cómo generar valor agregado a sus productos o servicios y en lo posible tener mejor desempeño en los mercados internacionales. Hablar entonces de la internacionalización requiere, en primer lugar, que nosotros recordemos que para avanzar justamente en ese proceso de incursión en mercados internacionales, existe una ruta o un recorrido que todas las empresas, sin importar su tamaño, sin importar su actividad económica, pueden iniciar y que sin embargo se van a encontrar con unos riesgos o con unas situaciones adversas en el camino. También recordar que la misma globalización ha representado que cada día las relaciones entre los países sean muchísimo más estrechas, en gran medida por unos intereses económicos, intereses políticos, no solamente a nivel gubernamental, sino también a nivel del sector privado. Es decir, las empresas están buscando cada vez más dónde encontrar mejores recursos, desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista de los precios, de los tiempos de respuesta, que le permitan justamente hacerse más competitivos, que les permita fortalecerse y, ¿por qué no?, innovar en todos sus procesos productivos. Vamos entonces a hacer una breve reseña de lo que nosotros podemos entender desde la globalización. Recordar que la globalización involucra los procesos productivos, obviamente los flujos de inversión entre los países. Eso significa que las empresas, como les estaba comentando, buscan disminuir a toda costa los posibles costos que se puedan generar dentro de sus procesos, nuevamente de producción o de prestación del servicio, o cómo disminuir los costos mismos que se derivan de tener que rivalizar con los competidores.
Entonces encontramos muchas empresas que han buscado en la globalización o en la internacionalización una salida para encontrar recursos que les sean muchísimo más eficientes, mucho más económicos y que le permitan fortalecerse. También existe la globalización de los mercados y aquí ya nos referimos prioritariamente a nosotros los consumidores, ¿cierto? Las personas que cada día nos vemos más representados o más reflejados a través del uso, por ejemplo, de las redes sociales, del internet, y que a la vez nos comunicamos en tiempo muchísimo más real, mucho más corto, por ende tenemos unas exigencias de demanda más amplias y eso exige también que las empresas empiecen a innovar, como les decía ahorita, sus procesos de prestación del servicio para poder conservarnos a nosotros, ya que tenemos claridad frente al hecho de que los consumidores ya no somos esos consumidores fieles de hace muchos años. Hoy en día estamos más dispuestos a probar, nos atrevemos o nos arriesgamos a realizar diferentes procesos de compra, ya no tenemos tanto miedo, por ejemplo, a las compras en línea, y por ende el servicio toma cada vez mayor impacto dentro de las exigencias que tenemos nosotros los consumidores y por ende para, digamos, para las empresas es un reto. Entendiendo que la globalización, como decíamos, puede ser desde la producción y desde los mercados, hablemos ahorita un poquito acerca de las diferentes formas de inversión o de internacionalización a la cual pueden recurrir las empresas para dinamizar sus actividades. Es importante recordar que el punto de partida del empresario prioritariamente tiene que ser cuestionarse respecto a si es o no necesario que su actividad económica traspase las fronteras. ¿Eso qué significa? Que no necesariamente para que una empresa sea competitiva debe internacionalizarse. Aquí lo prioritario es identificar cuáles son las oportunidades de mercado, cuáles son los ideales que se tiene al interior de la compañía y hacer un balance respecto a las posibilidades y las necesidades que tiene la empresa. Reitero, no necesariamente una empresa para ser competitiva debe internacionalizarse. Sin embargo, cuando las empresas optan por participar en los mercados extranjeros, vale la pena recordar que existen diferentes alternativas o mecanismos a través de las cuales pueden hacerlo. Tenemos en primera instancia las exportaciones. Podríamos decir que son no el único modo de internacionalización, pero sí tal vez el más conocido, y que simplemente consiste en realizar la venta de un producto o de un servicio en otro mercado o en otro país. Sin embargo, como les decía, aunque las exportaciones representan el mayor flujo de actividad de internacionalización de las empresas, no es lo único que se puede hacer. Eso significa que existen lo que nosotros llamamos las alianzas estratégicas, la posibilidad, por ejemplo, de generar franquicias a través de las cuales, además de la propiedad intangible de la licencia, se genera también una cesión de tangibles, es decir, el franquiciador le enseña lo que nosotros llamamos el know-how al franquiciado, le enseña ese know-how, ese cómo saber hacer el producto, cómo prestar el servicio, de esa manera tener un mejor posicionamiento y es una forma diferente de internacionalizarse, ya que los recursos iniciales para estar en el otro país, pues debe ponerlos justamente el franquiciado, no la empresa, que en este caso se internacionaliza, que es la que ofrece o vende la franquicia. Otra alianza estratégica que pudiéramos mencionar son otro tipo de, digamos, de gestas que se van realizando al interior de las empresas, como por ejemplo las fusiones o las adquisiciones. Decíamos ahorita que cuando hacemos el estudio de las posibilidades de la internacionalización nos encontramos con que hay unos riesgos y muchas veces esos riesgos están ligados hacia nuestra competencia. Tal vez nuestro competidor, digamos, sea muchísimo más fuerte en términos financieros, tal vez tenga muchos más años de experiencia, tal vez tenga mejores aliados. Entonces, en algunos casos, puede ser que para la empresa el mecanismo para internacionalizarse no sea realizar exportaciones directas, no sea vender, por ejemplo, las franquicias, sino más bien fusionarse o firmar otra alianza estratégica que puede ser incluso temporal con algunas empresas de los otros países para empezar a hacer la incursión, para tratar de conocer cuáles son las características de esos mercados y a partir de ello prepararse y descubrir si efectivamente tiene cómo responder para las exigencias de ese nuevo mercado o si prefiere hacerse a un lado. En todo sentido, decíamos ahorita que dentro de la ruta del plan exportador, lo más importante es justamente
tener claridad frente a cada uno de los pasos. Por eso cuando hablamos de la ruta de la exportación, nos referimos al camino que hay que transitar por parte de ese exportador o de ese empresario que desea internacionalizarse para poder hacerlo de la mejor manera. Vamos a decir entonces que el plan exportador justamente lo que hace es fijar unos objetivos en el corto, mediano y largo plazo, a partir de los cuales el empresario PYME puede identificar cuáles son sus mejores posibilidades de actuación en el mercado internacional. Si quisiéramos hacer como un inicio para identificar si realmente el interés o el propósito que tiene la PYME es internacionalizarse, podríamos partir de 3 preguntas esenciales. La primera sería preguntarnos como empresa si somos competitivos en el mercado de destino. Eso significa que hay que hacer todo un análisis de la estructura, de los costos, de la estructura logística, de la estructura de la misma fuerza de ventas que se realiza en ese país, ya que sabemos que no todos actuamos comercialmente de la misma manera, y a partir de allí, entonces, poder reconocer cuál es mi nivel o mis posibilidades de competencia dentro de ese mercado. La segunda pregunta sería si es atractivo ese mercado, ¿cierto? Muchas veces para las empresas el éxito no está en llegar a los países más reconocidos del mundo, a los países con mayor riqueza, simplemente depende de identificar, como les decía al principio, cuáles son las necesidades y cuáles son las posibilidades a las cuales yo puedo atender como empresario. Vuelve y juega, hay mercados que pueden ser atractivos por otros factores, que no necesariamente sea, digamos, cercanía, por ejemplo, logística, o que no necesariamente estén asociados a factores financieros, sino más bien al aprovechamiento de otros recursos, como por ejemplo mano de obra. Recuerden que al principio decíamos que las empresas también se internacionalizan con una intención de hacerse competitivas y que muchas veces de ello lo que buscan es justamente encontrar un acceso a recursos que les sean muchísimo más económicos. Y la tercera pregunta que podríamos respondernos es si existe o no algún tipo de acuerdo bilateral o multilateral entre el país que a mí me interesa, y en este caso Colombia, que es el país al cual pertenecemos. Pues es bien sabido por todos nosotros que en algunos casos la existencia de esos acuerdos o de esas alianzas entre los países pues posibilitan o facilitan mucho la actuación internacional, no solamente desde el punto de vista de disminuir los costos de ingreso en el proceso de la importación, es decir, en la disminución o desgravación de aranceles, sino que muchas veces también hay unos acompañamientos o unos fortalecimientos desde el reconocimiento como empresario en algo que se llama el trato nacional, que podemos también aprovechar ciertas situaciones como unos incentivos que se realizan desde el punto de vista de los procedimientos administrativos para que el procedimiento de importación o de exportación se responda o se resuelva en el menor tiempo posible. Después de responder esas 3 preguntas, ¿cierto? Y repito, entonces validar si realmente necesitamos internacionalizarnos, si somos competitivos para el mercado que nos interesa, si realmente es atractivo, no solamente desde el volumen y la cantidad de la demanda, sino desde los costos de los recursos a los cuales vamos a llegar, y si existe o no algún tipo de acuerdo entre los países. El segundo paso sería justamente iniciar la acción o de definir cuáles serían los procesos para iniciar la internacionalización. Allí entonces tenemos que hacer necesariamente un proceso de inteligencia de mercados, que es, digamos, reconocer justamente las características del proceso productivo, revisar aspectos como las ventas, los tipos de clientes, mis márgenes de rentabilidad y realizar posteriormente la inteligencia competitiva, conocer cuáles son las empresas con las cuales yo tendría que enfrentarme, conocer cuál es el marco normativo o legislativo de ese país y cuáles son los principios comerciales que se gestan en cada uno de ellos. Podríamos decir que en términos generales, además de tener que hacer un estudio, todos los negocios o cualquier tipo de actividad que nosotros vayamos a hacer desde el punto de vista empresarial, no solamente en mercados internacionales, sino también en los mercados nacionales, requiere del análisis de ciertos aspectos como las condiciones económicas, políticas, temas sociales en el país de destino, es decir, todo lo que esté asociado a la condición actual que estén viviendo sus habitantes. Obviamente condiciones o alternativas de crédito y de financiamiento, porque en muchos casos, decíamos, la internacionalización va a implicar para el empresario, obviamente, incurrir en unos costos que en principio pueden resultar bastante elevados.
conocer y analizar muy bien la estructura contractual de los países, conocer la norma, vuelvo y juego, o sea, hago mucho énfasis en la parte legislativa porque ello impacta directamente en las actuaciones y en los mismos riesgos que puede enfrentar el empresario. Para avanzar un poquito, después de hacer entonces ese análisis de, digamos, las capacidades iniciales de inclusión en nuevos mercados, es necesario pasar a hacer el análisis desde el punto de vista de la competitividad y cuáles son las estrategias que el empresario va a implementar en su proceso exportador. Vamos a decir entonces que las estrategias deben girar en torno como a tres aspectos fundamentales. El primero son las estrategias dirigidas a las empresas. Ellos involucran los aspectos en temas de costos, como decíamos ahorita, los servicios, o sea, qué requieren mis demandantes o mis clientes y cómo puedo optimizar ese proceso de prestación del servicio postventa, y claramente todos los temas de dotación de recursos financieros y de recurso humano. El segundo aspecto fundamental son las estrategias dirigidas al mercado. Es importante que el empresario PYME analice muy bien cuál es su estructura de costos, cuáles van a ser las estrategias de promoción, es decir, cómo vamos a dar a conocer el producto para posicionalizarlo y cómo pretendemos hacer el ejercicio de participación en el mercado, además de todos los aspectos relacionados con la logística de distribución. Y en tercer lugar, hablemos de las estrategias dirigidas al producto, y eso nos lleva a que es importante hacer un análisis de los diseños, empaques, embalajes, características, desde la presentación comercial de los mismos productos y, lo más importante, la generación de valor. O sea, ¿qué me va a diferenciar de la competencia? Esa sería, digamos, la primera fase dentro de la ruta del estudio para realizar el proceso exportador. Luego viene la identificación de los riesgos. Les decía al principio que algo que es inevitable para el empresario que desea incursionar en nuevos mercados es que justamente se va a enfrentar a unas situaciones que pueden resultarle adversas. Dentro de los riesgos es importante que el empresario PYME entienda que esos riesgos pueden ser de tipo comercial, aspectos, por ejemplo, relacionados con los riesgos de no pago, los riesgos de fraude, los riesgos de disputa comercial. Por eso es tan importante asegurarnos de que la empresa con la cual nosotros estamos negociando, en caso, por ejemplo, de que sea una exportación directa o una alianza estratégica, sea una empresa de confianza, no una empresa de papel, como podríamos decir coloquialmente. Otro de los riesgos es el riesgo de mercado. ¿Cuál es el posicionamiento que tengo frente a mi competencia? ¿Cuáles son las costumbres mercantiles? Es decir, las formas habituales de negociar y cumplir con las entregas de los productos o con la prestación del servicio. Tenemos los riesgos cambiarios, que ya entonces están más asociados a la parte financiera, riesgos, por ejemplo, de convertibilidad. Recordemos que las tasas de cambio en algunos momentos tienen una volatilidad bastante alta, algunos países generan riesgo de transferibilidad y riesgo político, y es otro aspecto que debe analizarse de manera minuciosa, porque de nada sirve para el empresario tratar de incursionar en un nuevo mercado si ello no le va a representar un ingreso financiero o un retorno de la inversión en el tiempo que se ha proyectado. En todo caso, eso nos lleva a que otro de los aspectos que se deben analizar en la ruta de la exportación es la elección correcta de la forma de pago. Existen muchísimos mecanismos a nivel internacional para realizar o cumplir con los pagos de las actividades de internacionalización, y obviamente, como les decía, la intención es minimizar o mitigar los riesgos que estén ligados a esa actividad comercial desde el punto de vista financiero. Recordemos que los medios de pago a nivel internacional son esencialmente de dos tipos. En primer lugar, tenemos la cuenta abierta, que se refiere a la utilización de instrumentos de pago como, por ejemplo, las transferencias o lo que nosotros denominamos los giros u órdenes de pago. También podemos incluir los cheques o todas esas actividades, pues, como de transferencias financieras que podemos hacer a través de las entidades financieras. Y en segundo lugar, tendríamos las operaciones con respaldo bancario, donde ya no es en primera instancia tan dependiente de los recursos propios que tenga la compañía, sino que ya existe cierta participación en mayor medida de entidades financieras, algunas de ellas con la responsabilidad de pago o con la gestión de los mismos ante nuestros clientes o proveedores, siempre y cuando se cumpla con las condiciones estipuladas, como es el caso, por ejemplo, de las cartas de crédito, o unos un poco más sencillos, como las cobranzas documentales.
Finalmente, recordar entonces que para hacer todo ese proceso de internacionalización, lo importante para cualquier empresario, repito, sin importar si es grande o pequeña su empresa o cuál es la actividad a la cual se dedique, lo importante es tener claridad frente a cuáles son los pasos esenciales o cuál es la hoja de ruta, como llamamos, para iniciar el proceso exportador, ya que no tiene sentido desgastarse financieramente, desgastarse incluso en tiempos y en recurso humano para tratar de atender mercados que tal vez no siempre vayan a ser suficientes para las necesidades o posibilidades de la empresa. Como todo en la vida y sobre todo desde el punto de vista empresarial, es esencial tratar de disminuir, insisto, los riesgos, para ello conocer muy bien cuáles son todas las situaciones que se nos pueden presentar, plantearnos siempre los diversos escenarios. A veces somos muy dados cuando estamos en el proceso de emprendimientos o en el proceso de internacionalización en imaginarnos que todo va a ser perfecto. No significa que internacionalizarse sea algo imposible o algo difícil de hacer, pero insisto, sí trae muchísimos riesgos. Y para el empresario, sobre todo si estamos hablando del sector pyme, es esencial, insisto, que haya primero un análisis de esos aspectos que mencionábamos frente a su capacidad de competencia, frente a todo el marco normativo que pudiera regular las actuaciones de internacionalización que el empresario seleccione, el análisis de las posibilidades financieras y de los riesgos del no pago, y obviamente, como decíamos, en primer lugar, preguntarse si realmente es o no necesario iniciar el proceso de internacionalización o de incursión en nuevos mercados. Con el ejercicio investigativo logramos identificar diferentes empresas de la ciudad y del área metropolitana de Medellín que tienen unos potenciales bastante impresionantes y significativos para lo que nosotros llamamos la diversificación de la oferta exportable. Y en este momento seguimos en el acompañamiento con ellos, generando diferentes alternativas y estrategias justamente para tratar de disminuir esos riesgos de incursión en otros mercados. Para cerrar entonces voy a presentarles una o dos conclusiones que logré obtener en mi proceso investigativo. El primero de ellos es decir entonces que la competitividad empresarial se apoya claramente en temas como la tecnología, la innovación, pero que finalmente lo más importante siempre seguirá siendo las personas, ¿cierto? El capital humano, ya que él es el que propicia o facilita que todas las intenciones que se tengan desde el pensamiento empresarial se puedan cumplir. Recordar también que la competitividad en todos los ambientes tiene unos márgenes de actuación completamente diferentes, que los mercados son muy diversos y que por eso es importante para las empresas adaptarnos a las diferentes exigencias que se nos presentan desde la cotidianidad. Estudiar y conocer muy bien el consumidor, eso es lo más importante. Finalmente las empresas están creadas con una finalidad y es poder prestar un servicio o un producto de la mejor manera con el fin de que ese cliente retorne y en lo posible pueda traerle nuevos clientes. Pudiéramos decir también que sin lugar a dudas el factor que puede significar, digamos, un carácter diferenciador dentro de toda la actividad, como les decía, no solamente es la posibilidad de contar con recursos financieros, sino el talento humano, que cada vez requiere también unos perfiles más seleccionados, de mayor impacto dentro de sus habilidades blandas. Entonces ya una invitación que podemos hacernos a cada uno de nosotros o que yo les hago a ustedes es a fortalecer sus habilidades, no solamente sus conocimientos específicos en su área de formación, sino participar también en actividades que les permitan un mayor fortalecimiento, por ejemplo, en los temas como tecnologías de la información y la comunicación, que hoy en día son esenciales para poder realizar actividades no solamente de internacionalización, sino incluso de participación en la vida cotidiana. Tener un sentido de cooperación, eso es también muy importante. Propiciar que exista un pensamiento empresarial en el cual yo no vea al otro necesariamente como mi competencia, sino que también pueda verlo como un aliado. Recuerden que decíamos al principio que uno de los mecanismos tal vez más fáciles y exitosos de internacionalización justamente son las alianzas, como por ejemplo las franquicias. Y por último, recordar que en este momento existe una nueva, digamos, un nuevo requerimiento de fuerza laboral en el país, que se requiere diversificar
económica, generar valores agregados y que por ello es muy importante que sigamos pensando en cómo atender o cómo brindar soluciones a partir de los servicios que pueden ser complementarios a la actividad económica que nosotros realicemos para poder tener un mayor o un mejor impacto con nuestros clientes, lo que nosotros llamaríamos un mayor relacionamiento de internacionalización, un mayor relacionamiento de competitividad a nivel nacional y prioritariamente un acercamiento con nuestros clientes y consumidores.